video nuevo. Soy docente en formación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de secundaria y actualmente estoy en el segundo semestre. El propósito del video es dar a conocer mi producto final, que es el megatríptico, en el que se abarcan las 3 unidades trabajadas a lo largo del semestre en el curso Didáctica del Español. El megatríptico, básicamente, el título es Lengua Viva, enseñar español desde el contexto de la diversidad y de la acción. Ahorita lo veremos por qué en las siguientes unidades. En la unidad 1 básicamente se habló sobre qué es la lingüística, la sociolingüística y las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, ¿qué es la sociolingüística? Pues la sociolingüística es la rama de la lingüística que estudia la relación entre la sociedad y la lengua. Esto analizando factores como son la edad, el género, el nivel socioeconómico y la región. Esto básicamente también investiga los fenómenos que intervienen, como es la disglosia, el bilingüismo y la variación lingüística. Se relaciona hacia la enseñanza y el aprendizaje como, de acuerdo a su proceso que está vinculado hacia la adquisición de la lengua a nivel social, analizando de acuerdo a lo que determina la política de la lengua, que es un instrumento de relación entre el individuo y el ambiente, además de que también tiene un nivel comunicativo, en el cual es un mecanismo básico de interacción. Tiene 3 enfoques comunicativos, los que son la competencia lingüística y la pragmática, el uso de situaciones reales de comunicación y la integración de las 4 habilidades sociolingüísticas. ¿Qué son las habilidades sociolingüísticas? Son la lengua, el lenguaje, el habla y el escucha. La lengua, como nos lo menciona el autor Ferdinand Saussure, que es un sistema de signos en el cual son compartidos por una comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Todos los estudiantes dentro de una misma comunidad o de una escuela básicamente comparten la misma lengua, puede ser el español, alguna lengua materna como el otomí, maya, zapoteco, totonaco, etc. Y pues básicamente tienen que seguir una serie de reglas gramaticales y su significado es común. Ahora pasemos con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? De acuerdo al autor Carlos Lomas, nos menciona que es una práctica social compleja en la cual se permite a las personas expresarse o contribuir significativamente participando en su entorno y transformar sus realidades. Un ejemplo de ello es cuando un alumno redacta, escribe o presenta una carta en la cual está usando el lenguaje como una herramienta principal, tratando de expresarse y actuar en el mundo. Ahora pasemos con el habla. El habla, como lo menciona Noam Chomsky, es básicamente una realización individual en la cual es la lengua, pues cada persona la usa de acuerdo a su manera, como es su entonación, su redacción o su estilo y entonación. En básicamente es cuando un estudiante, al presentar alguna presentación oral, escrita, alguna dramatización o alguna exposición, pues se basa básicamente a su forma única de hablar, de acuerdo a su acento y su forma de construir frases. Ahora pasamos a la escucha. La escucha, como lo menciona el autor Paulo Freire, básicamente es la práctica pedagógica esencial en el acto de abrirse hacia otra persona de manera respetuosa. Esto básicamente es construir el conocimiento de manera dialógica. Un ejemplo de ello es cuando el docente escucha atentamente las ideas de los alumnos y para ello los responde con preguntas, que hace básicamente que los alumnos piensen y de esta manera se promueve una educación fundamental. Y terminamos con la unidad 1. Pasamos a la unidad 2. En la unidad 2 se abarcaron los aprendizajes, interaprendizajes, reaprendizajes y desaprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente se entiende como una propuesta educativa intercultural a través de las prácticas docentes desde una perspectiva comunitaria. Esto busca básicamente el método inductivo intercultural, la evidencia intercultural, la interculturalidad vivida y el proceso formativo. También aquí elaboramos un instrumento de diagnóstico abarcando ese tema, lo cual fue para identificar las habilidades lingüísticas de los y las alumnas para visibilizar la diversidad lingüística en la telesecundaria que se visitó en el municipio de Huehuetla. El propósito de era conocer el contexto real del grupo, así como identificar necesidades y generar insumos en los cuales eran necesarios para el proyecto de intervención que se va a ver en la unidad 3. En la estructura de este diagnóstico fue el diagnóstico para alumnos. En fue aplicada una muestra de 5 a 10 alumnos dentro del aula, en el cual se evaluó su comprensión oral y escrita, además de su expresión, redacción y vocabulario. Encontramos en la fase 2 el diagnóstico para el docente, pues en se evaluó las estrategias didácticas usadas para desarrollar las habilidades sociales del lenguaje dentro del aula. Y en el apartado 3 es la observación, pues incluye interacciones visuales, como verbales, así como la participación, tipos de retroalimentación hacia el alumno y hacia el docente frente al grupo y su uso de prácticas sociales del lenguaje. Un ejemplo del instrumento de diagnóstico fue las lecturas.
La lectura se realizó para tener una fluidez de la lectura del alumno, conocer su entonación adecuada, su comprensión, como si puede preguntarle algo sobre el tema leído y lo sabe redactar. En este básicamente se comprendió al alumno sobre cómo leía y también para sacar su nivel de lectura, para saber cuántas palabras leía por minuto y si se abarcaban las prácticas sociales del lenguaje. Hacia el docente evaluamos su aprendizaje. La actividad observada era para saber si evaluaba el progreso del habla, escucha, lectura y escritura, así como también si tomaba en cuenta las dificultades del bilingüismo dentro del aula. Otra actividad fue el uso de la lengua y el enfoque pluricultural. Sus aspectos a observar son si dominaba o comprendía la lengua indígena dentro del aula y pues básicamente si la cumplía, porque lo que se hablaba era la lengua del español y no dejaban de lado la lengua del totonaco, que era la lengua materna. También se valoró y se integró la lengua a través de la cultura y las originales en su enseñanza. Eso se abarcó en la unidad 2. Ahora vamos con la unidad 3. Aquí en la unidad 3 se habló sobre el proyecto de intervención didáctica, pero para ello, o para dirigirnos hacia ello, primero tuvimos que tener una problemática detectada y una posible solución. Dentro del aula del tercer grado encontramos dos problemáticas detectadas. La primera era dificultades para comprender instrucciones orales. Su posible solución fue implementar estrategias bilingües en la cual sea un puente como para la comprensión hacia los alumnos. En esto pudimos utilizar apoyos visuales, repeticiones y un lenguaje claro. En la problemática detectada 2 es el limitado desarrollo de la expresión oral en exposiciones en la participación en clase. Una posible solución para que los alumnos interactúen entre ellos mismos era realizar actividades guiadas como son las entrevistas, dramatizaciones o las presentaciones breves para fortalecer su confianza y asimismo tener una fluidez para hablar en público. El producto final de esta unidad básicamente fue el desafío o la implementación de un proyecto en el cual intervenga dentro del aula de la telesecundaria del municipio de Huehuetla, en el cual fue enfocado el desarrollo de la expresión oral como una habilidad prioritaria. El problema detectado fueron las dificultades de la expresión oral, pues básicamente está debido al contexto indígena, la timidez, la inseguridad y la escasa práctica comunicativa. Una solución de propuesta para este tipo o para este proyecto de intervención didáctica en la problemática que fue detectada fueron las actividades lúdicas como los juegos orales y las dramatizaciones dentro del aula para los alumnos. También como el trabajo colaborativo y los textos orales. Esto ayudó a que cuando trabajaban en equipo se comunicaban entre ellos mismos y así se relacionaban un poco más y tenían autoconfianza. Otro fue la evaluación formativa y la participación constante. Una de las metodologías o estrategias que implementaba la docente era mucho la evaluación formativa y su participación constante, ya que hacía actividades lúdicas o actividades como pausas activas en las que los alumnos interactuaban entre sí. Y pues el resultado esperado es el fortalecimiento de la confianza para hablar y de esta manera mejorar su argumentación oral y de esta manera también valorizar su lengua propia, que era el totonaco. El producto final fue la presentación del proyecto de la intervención didáctica, en el cual fue presentado hacia la comunidad normalista y hacia la docente que nos imparte el curso. Y pasemos con la reflexión final y las referencias. Bueno, como referencias hacia estas tres unidades tenemos a Herrera, este año 2021, en el cual es el desarrollo del lenguaje desde el enfoque sociocultural, como también las estrategias de aprendizaje del niño, andamiajes y procesos del adulto en apoyos en la escuela. El otro es el Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en la Psicología, las jornadas de investigación, el encuentro de investigaciones en la psicología nuevamente del Mercosur, el encuentro de investigación en terapia ocupacional, y esto lo podemos encontrar en la liga www.academia.org. También en la segunda referencia encontramos la didáctica de la lengua, que es año 2023, que es el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. En la referencia número 3 encontramos a Carlos Lomas nuevamente con Osorio Andrés, año 1993, en el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. En la referencia 4 encontramos a Casani, 2006, en la cual también nos ayudó o intervino en el proyecto de intervención y lo usamos como guía para llegar hacia la problemática y la posible solución del problema detectado. ¿Qué es Casani 2006? Escribir el escribir. ¿Cómo se aprende en la escuela? Bertelli 2011 es un capítulo introductorio sobre los aprendizajes, interaprendizajes y desaprendizajes al tejer una red de 4 puntas. Otro autor que
también ocupamos en la intervención didáctica del proyecto fue a Ruiz en el 2020. Una metodología que se utilizó fue el trabajo por proyectos en aulas multigrado. Esto se iba de la mano hacia lo que nosotros queríamos lograr de acuerdo a la problemática detectada. Otra referencia y la última es Carlos Lomas nuevamente con Tucson en el año 2009. Es la enseñanza del lenguaje, la emancipación comunicativa y la educación. Y ahora pasamos con la reflexión final. La reflexión final fue que a lo largo del curso comprendí que en el español no solo implica enseñar la gramática, sino también debe entender la lengua como parte de la identidad del alumno y de esta manera reconocer la diferencia de las prácticas sociales del lenguaje que permita valorar la forma en la que los alumnos se comunican, piensan o interactúan hacia el mundo. Y escuchar activamente a los alumnos también favorece a nosotros como docentes, pues observamos su forma de expresarse y diseñamos actividades significativas que les sean acorde al alumno para que les sean llamativas, y esto se hizo ver que la enseñanza debe partir de su realidad y su contexto. Al momento de que tú contextualices alguna problemática o alguna situación, implementas las metodologías o estrategias de acuerdo a su contexto, hace que sea una actividad más lúdica dentro del aula y sea entendida por los alumnos. Y pues ya básicamente con el diagnóstico y el proyecto de intervención confirmé que es posible tener o transformar el aula desde las habilidades sociales del lenguaje. Pues sería todo, espero sea de su agrado. Nos vemos en un próximo video.